ayer en la práctica calificada. ¿Qué tal les fue? ¿Bien? ¿Facilito? Razonamiento verbal, ¿cuánto les vino? ¿Cuántas preguntas les vino? Les vino 5, ¿no? Claro, 5. Si habían indicado que iban a ser 5. Ah, ya, entonces les ha ido bien. Muy bien. Voy a empezar la clase de una vez porque tenemos hoy día lo que es la semana 3. ¿Ya? Ahí está. Ya, se ve el PPT, ¿no? A ver, me avisa. Sí, profe. Sí, ya, ok, gracias. Bueno, lo que toca hoy día, ¿no? Lo que toca esta semana es el tema que se llama precisión léxica, ¿no? Que seguramente algunos conocen. Además que, como han dado la práctica, habíamos revisado también la primera semana un poco de qué trataba precisión léxica, ¿no? Tú tienes una oración y aparece una palabra de la oración subrayada. Entonces, lo que tú tenías que hacer, ¿qué cosa era? Era elegir como respuesta aquella palabra que fuera más precisa para ese contexto, ¿no? En el que te presentaban la oración, la palabra, ¿no? Dentro de una oración. Entonces, básicamente de eso se trata precisión léxica. Ahora vamos a ver un poco con más detalle y vamos a resolver unos cuantos ejercicios para tenerlo más claro todavía. ¿Ya? Precisión léxica. Bueno, la clase va a constar de la teoría, aplicativos y una miscelánea, ¿no? La miscelánea hay que tratar de hacerla toda, ¿ya? Son 10 ejercicios para practicar, ¿no? La idea bastante es practicar en este curso, ¿ya? A ver, y si no da tiempo, ¿ya? Si no da tiempo podemos hacer un quiz. En el caso de que no nos dé tiempo, porque en verdad mi intención es hacer la miscelánea completa, igual les puedo dejar como tarea y el que desea lo puede hacer también después, ¿no? En cualquier momento de toda la semana. También podemos hacer eso. A ver, bueno, hay que ponernos en una situación cotidiana, ¿no? Uno tiende a hablar de forma distinta en función del lugar en el que esté o de con quién esté hablando, ¿no? Tú no hablas igual cuando, por ejemplo, chateas con tus amigos más cercanos en WhatsApp de lo que, por ejemplo, o comparado con la forma como tú hablas, por ejemplo, cuando estás con un profesor, por ejemplo, ¿no? O con ella también, ¿no? Hablas diferente. Entonces, estas formas de hablar, ¿no? Van cambiando por el contexto, es decir, la situación en la cual te encuentras, ¿no? La situación. Eh, espero que cuando hablen con ella tampoco es que cambien demasiado, ¿no? O sea, que no haya tanto floro, por decirlo de una manera, sino que también, ¿no? Al menos sean sinceros, al menos, como mínimo, como mínimo. Entonces, esto del contexto, ¿no? De la situación es lo que tú tienes que tomar en cuenta para resolver predicción léxica. ¿Quién te da el contexto? La oración, ¿no? La oración que aparece allí. Ay, me vuelvo actor, dice. Bueno, algunos sí, ¿no? Hasta cierto punto uno miente un poco, ¿no? De repente puede exagerar un poco a veces, dependiendo de la situación. Por ejemplo, cuando estás con un niño pequeño, tú no eres del todo sincero siempre, ¿no? Porque este niño no va a entender algunas cosas. Entonces, de acuerdo al contexto, puedes también ser actor también, ¿no? Muy bien. Entonces, en lo que te debes enfocar es en el contexto, en la situación, ¿no? Ahora, no solamente es que usemos las palabras más propias, ¿no? Es decir, por ejemplo, ser más educado cuando estás en un ambiente académico, ¿no? De hecho, tú también te debes preparar para hablar de la forma como se hace en el ámbito académico, ¿no? Si tú vas a exponer un trabajo en la universidad, tienes que hablar de forma académica, ¿no? No puedes hablar así como cuando estás con tus amigos. Entonces, esa es la manera propia de hablar. Pero en predicción léxica también vemos el significado específico de la palabra. Es decir, si la palabra se está adecuando a la información que yo estoy tratando de transmitir, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es muy común que caigamos en el error de utilizar demasiado lo que se llama palabras baúl. Palabras baúl, ¿no? Las palabras baúl son estas palabritas que las usamos constantemente, ¿no? Constantemente usamos las palabras baúl. Por ejemplo, la palabra cosa, ¿no? La palabra cosa se puede aplicar a una gran diversidad de situaciones, contextos diferentes. Yo, por ejemplo, puedo hablar cosa para referirme a un objeto físico. Incluso en algunos contextos se puede utilizar para referirse a una situación, ¿no? Y así sucesivamente. Es una palabra que no precisa nada. No te está diciendo qué tipo de objeto es, por ejemplo. Es muy genérica. Entonces, si yo utilizo mucho la palabra cosa, la forma como yo me comunico no va a ser muy precisa. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata es de evitar las palabras baúl.
Evitar las palabras baúl. Ahora, yo sé que en tu vida diaria vas a utilizar palabras baúl, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ese tipo de palabras, ¿no? Pero cuando estás en el ámbito académico y sobre todo cuando estás redactando, ahí sí siempre, en el ámbito académico y además de redacción, ahí sí siempre debe ser preciso. Ahí siempre debe ser preciso. No, no se te puede perdonar de que estés repitiendo la misma palabra siempre o una palabra que no es tan precisa. No, tienes que ser preciso y propio y usando las palabras propias cuando estás en el ámbito académico y de redacción. Ahí siempre tienes que hacer precisión léxica. ¿Ya? Así que lo que vamos a ver los ejercicios son ejemplos para que tú evites caer, ¿no?, en imprecisiones léxicas, para que tú trates de escribir así como están en las oraciones, en los ejercicios, de esa manera. A ver, vamos a ver un poco más sobre precisión léxica. ¿De qué tratan los ejercicios? ¿No? De que tú puedas determinar la palabra más correcta, más precisa para determinado contexto, ¿no? El contexto es la oración. Por ejemplo, acá, ¿no? Dice, el candidato dio un discurso emotivo. El verbo dar es un ejemplo de palabra baúl, ¿no? Dar. En este caso, eh, ¿cuál cree que sería más correcta? A ver, chicos, los escucho o los leo, ¿no? ¿Cuál creen que sería una palabra más correcta en este caso? A ver, voy a poner. Pronunció, pues. Pronunció porque lo va a hablar, ¿no? Lo va a hablar. Por acá mencioné incluso el ámbito político, claro. En el ámbito político también hay palabras propias, ¿no?, que se suelen utilizar en ese contexto nada más. ¿Ya? Entonces, eso es precisión léxica. Tú tienes un contexto, la oración, y una palabra que no es precisa para ese contexto. Entonces, tú tienes que reemplazarla por una que sí lo sea. Como en este caso él va a hablar, entonces sería pronunciar. ¿Ya? Pronunciar. Algunos leen los discursos, ¿no? Últimamente hemos visto eso, que algunos quieren leer los discursos. No voy a decir nombres. A ver, cuando sea un ingeniero exitoso, tendré muchos bienes. A ver, acá el verbo tener es el típico caso de palabra baúl. ¿Por qué palabra la podrían reemplazar? A ver, denme ideas, chicos. Ya, poseeré, adquiriré, ¿no? Porque está en futuro. Ya, puede ser, sí. En este caso hemos elegido poseeré simplemente porque está refiriéndose a tener algo, ¿no? Conseguir algo. Adquirir se refiere, es muy similar en realidad, ¿no? Creo que en este caso podrían ir juntas, no hay ningún problema. Aunque la palabra posesión se aplica mejor cuando se refiere a algo material, creo. Entonces en este caso tal vez sea más precisa poseer. Obtener también, pero la palabra obtener también se puede aplicar de repente en otros contextos, ¿no? Como obtener buenas notas. Yo obtengo buenas notas, pero yo poseo buenas notas no suena. Entonces, poseer se refiere más a objetos materiales, ¿no? Generaré podría ser, siempre y cuando el contexto te mencione que esta persona de la nada está produciendo, ¿no? Está produciendo, está creando de la nada, porque generar viene de eso, de que algo sucede de la nada. Y como el contexto no lo especifica, solamente dice que él va a poseer muchos bienes, simplemente poseer. Luego del análisis debo hacer un informe detallado. A ver, ¿qué palabra sería más precisa para el verbo hacer, que también es un típico verbo baúl, ¿no? Realizar, ya, aproxima más, es haciendo más preciso. ¿Habrá otra forma aún más precisa? Teniendo en cuenta que el contexto te dice que él debe hacer, pero ¿qué cosa debe hacer esta persona? Un informe, un informe. Entonces, como es hacer un informe, claro, como dicen acá, es redactar, ¿no? Porque va a escribir. ¿Qué implica hacer un informe? Ponerte a escribir, ¿no? O en la computadora. Entonces, redactar ya es más preciso, ¿no? Ya es más preciso. Uy, uy, se me pasó acá, disculpe. Apreté dos veces el clic. Dice, Pepito, dame el libro que te presté el ciclo pasado. ¿Por qué sería devuélveme? Porque la oración de qué te está hablando, de que él le ha prestado, ¿no? Y por lo tanto, cuando él desea recuperar, eso implica una devolución. Es decir, la palabra devolver implica eso, el prestar algo y regresarlo al dueño, ¿no? Al dueño original. Muy bien. A ver, durante el verano hay sol. Este es más difícil, ¿ah? ¿Eh? Este es más difícil.
Cuando decimos hay sol, este hay de haber es muy, muy ambiguo, pues, ¿no? Porque haber puede ser que hay mesas, hay hambre, incluso puedo decir, ¿no? Hay desconfianza, pero acá se refiere al sol. Ya, irradia está más cerca, sí, está mucho más próximo, sí. Es más, diría que también puede ser la respuesta. Otra palabra aparte de irradia, a ver, ¿cuál podría ser? Resplandece también puede ser. Sí, ambas pueden ser, ¿ya? De hecho, acá se ha elegido una palabra, resplandece, aunque si agregas resplandece, debe ser el sol, ¿no? Resplandece el sol. Habría una pequeña modificación. Ahora, en los ejercicios que te van a tocar a ti, no implica ninguna modificación a la oración. La oración va a permanecer igual. Lo único que va a cambiar es la palabra. ¿Ya? Entonces, quiero que te enfoques sobre todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio, ¿no? Que dice hacer un informe. Cuando tú te toca un ejercicio de precisión léxica, tú enfócate, en el caso de que sea un verbo, este verbo, ¿sobre qué actúa? ¿Cuál es lo que completa el predicado, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un informe. Entonces, hablamos de hacer un informe. Entonces, eso de acá es lo esencial para mí, que habla de hacer un informe. Entonces, como estoy pensando en hacer un informe, reconozco que la palabra redactar se aplica mejor a la acción de crear un informe, ¿no? De hacer un informe. Entonces, esa sería la manera. Tienes que centrarte en ciertos rasgos de la oración que te van a indicar el contexto, te van a determinar el contexto. A ver, estrategias de resolución, o sea, ¿cómo vas a resolver estos ejercicios? Te vamos a plantear en algunos puntos. Primero, y esto es lo más importante de todo. ¿Y por qué digo que es lo más importante? También porque es en lo que más se olvidan los estudiantes. Es lo que menos hacen a veces. Es lo más importante, pero a veces es lo que menos hacen. ¿Qué cosa es? Leer con mucha atención la oración. Es decir, no lo vas a leer una vez y ya pasarte de frente a ver cuál palabra me gusta más. No, tienes que concentrarte en la oración, analizar las implicancias de ese contexto, ¿no? Hacer un informe. Allá se refiere a crear un informe, algo así. Tienes que reflexionar sobre el contexto que te está mencionando la oración. Y puedes hacer lo que yo también hice, ¿no? Que era subrayar, por ejemplo. Yo subrayé la palabra hacer un informe, porque la clave ahí estaba que lo que se hacía era un informe, y eso iba a determinar la respuesta. Entonces tú puedes subrayar aquellas palabras de la oración que sean más relevantes, que te ubiquen en un contexto determinado. Una vez que haces eso, recién allí vas a las alternativas, recién ahí. A veces los estudiantes el paso 1 se lo pasan muy rápido, el paso 2 ni lo hacen y de frente van al 3. No hagan eso. Si les toma tiempo de repente al principio y tú quieres hacerlo rápido, está bien. Al principio te puede tomar más tiempo, pero si lo haces de manera consecutiva, si varias veces practicas hacerlo lento, o mejor dicho, hacerlo pausadamente, pero completando los 3 pasos, después lo vas a hacer más rápido. Una cuestión de práctica también, ¿ya? Recién ahí vas a las claves. Por ejemplo, ¿no? Acá te dice, siento pena al recordar esos días que pasé estudiando feliz a su lado. ¿Ya? Entonces, acá, ¿de qué te está hablando el contexto? A ver, no me digas clave, ¿ah? Porque si me dices clave, quiere decir que ya de frente te fuiste a la 3, al paso 3. No, primero paso 1. ¿De qué te está hablando el contexto? ¿No? De que él está triste, ¿ya? Entonces, la palabra que busco debe implicar tristeza. Pero ¿qué tipo de tristeza? Ah, me lo dice el contexto, paso 2. ¿Qué tipo de tristeza es? Ah, porque recordaba días en los que era feliz, ¿no? En los que era feliz. ¿Necesariamente mal de amor? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Necesariamente mal de amor? No necesariamente, porque acá dice feliz. Él estaba feliz. Obviamente, en la actualidad, ya no vivía esos momentos. En la actualidad ya no vivía esos momentos, ¿no? De repente ya se alejó, algo pasó, ¿no? Eh, algo pasó. Entonces ya en la actualidad ya no está feliz con ella a su lado. Ya. Con su amigo ahora está, ¿no? Con su amigo, claro. Entonces, mira, si el contexto te habla de tristeza por recordar días felices, la palabra que busco debe significar, ¿no? Recordar momentos pasados que fueron felices y sentir cierta tristeza por ello. Entonces, acá vas a aplicar lo que vimos la semana 1, que era definiciones. Es decir, tú tienes que reconocer la definición de cada una de estas palabras para que te des cuenta cuál se aplica a este contexto.
¿Te acuerdas que yo te dije que definición es lo mismo que contexto? Por eso mismo. ¿Cuál sería la palabra correcta en este caso? Nostalgia, exactamente. La nostalgia es esta sensación, ¿no? de tristeza por recordar momentos felices, ¿no? Del pasado, del pasado. Entonces sería nostalgia. Muy bien. Melancolía no, melancolía simplemente es sentir tristeza, ¿no? No, no es necesariamente por recordar momentos felices pasados, ¿no? Muy bien. Ah, ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Tenemos acá un párrafo y vamos a reemplazar aquellas palabras que no sean precisas. Por ejemplo, acá dice, durante esta pandemia tengo miedo de contagiarme de COVID-19 y me dijeron que no visite lugares cerrados y aglomerados. Entonces haré mis actividades en un horario semanal para no aburrirme. ¿Qué palabra podrían cambiar primero? A ver, ¿cuál podría ser una palabra baúl acá? Tengo, ¿no? Tengo, exactamente. Tengo. ¿Por qué palabra reemplazarían tengo miedo? Siento. Muy bien. Siento. ¿Cuál otra palabra no es precisa acá en este contexto? Dijeron también puede ser, ¿no? Dijeron también puede ser. Me dijeron. ¿Por qué palabra podría ser? A ver, dijeron por qué palabra la podrían cambiar. Recomendaron, claro, porque en realidad nadie te está solamente diciendo algo, ¿no? Sino que están diciendo algo para que tú te comportes de cierta manera. Es decir, te están dando consejos, recomendaciones más precisamente, porque hablamos de cuestiones médicas, ¿no? Una recomendación del médico. Aconsejaron también puede ser. Aconsejaron. Aunque cuando hablamos de contextos médicos, más se usa la palabra recomendar, ¿no? Una recomendación médica. Otra palabra, por ejemplo, podría ser visite, ¿no? A ver, este es más difícil, ¿ah? La palabra visite, ¿por qué palabra podría reemplazarse? Concurrir. Concurría, sí. A ver, que no concurra, ¿no? A lugares cerrados, sí. Transite también, aunque la palabra transitar ya podría ser, es más cerca de visitar. Pero el problema de transitar es que se refiere a avanzar, ¿no? Acá se refiere a estar en un lugar. El tránsito se refiere al paso. ¿Ya? Frecuente también, frecuente. Frecuente también puede ser, porque frecuentar significa ir constantemente a ciertos lugares, ¿no? Así que sí, dentro de los que me han dicho, sí, varias pueden ser, ¿sí? Acá en este caso han puesto frecuente, me parece, si no me equivoco. Y lo que me estaban diciendo antes, ¿no? Haré, típica palabra baúl, ¿no? El verbo hacer. Entonces, haré mis actividades. ¿Por qué palabra la reemplazarían ustedes? Claro, realizaré, mira, si tú ves acá, haré mis actividades, uno dice, allá, realizar, ¿no? Realizaré. Pero si sigues leyendo, ¿qué dice? En un horario semanal. O sea, ya no es solamente que lo va a hacer, sino que además lo va a organizar, como dice Yasumi, lo va a organizar, ¿no? Organizaré mis actividades en un horario semanal. Entonces acá el contexto te está determinando, ¿no? Que la forma va a ser así, ¿no? Primero siento, luego recomendaron, muy bien, luego frecuente, y finalmente organizaré, ¿no? Entonces sí, está bien. Esa es la idea, ¿no? Comprensión léxica. Analizar el contexto. Si no analizas el contexto, estás perdido, ¿no? No sabes qué estás buscando, no sabes qué palabra estás buscando. A ver, vamos a resolver unos cuantos ejercicios, ¿ya? Rapidito, a ver. Dice, dos transeúntes que presenciaron el crimen fueron citados por el juez para hablar sobre ese suceso. No les voy a dar las claves todavía, no les voy a dar las alternativas. Quiero que analicen primero la oración. Dice, transeúntes presenciaron el crimen. Allá, son personas que han visto el crimen. Fueron citados por el juez para hablar sobre ese suceso. ¿Qué suceso es? Es un crimen, porque acá lo menciona. Entonces, ¿cómo se llama cuando una persona va a hablar sobre un crimen que ha visto, que ha presenciado? A ver, ahora que han analizado el contexto, recién ahora les paso las alternativas. ¿Cuál creen que sea? Declarar, ya, declarar sí se aproxima más.
Pero hay otra que más quizás, ¿ah? No sé, a ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, viendo así este ejercicio, ¿no habrá otra que sea aún más precisa? Atestiguar, pues, ¿no? Porque ¿cómo se llama la persona que él ha visto algo, ¿no? Hablando de un juicio, ¿no? Porque hablamos de un juez, se llama el testigo, ¿no? Dicen pasen los testigos. Atestiguar quiere decir que el testigo va a declarar lo que él ha visto. Entonces, la palabra atestiguar es mejor que declarar, ¿por qué? Porque estamos en el ámbito judicial, ¿no? De un juicio. Declarar, en cambio, es un poco más amplia. Por ejemplo, cuando dice yo me declaré, no estás en el ámbito de un proceso judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que declarar es más precisa que hablar, narrar, callar y confesar, atestiguar lo es aún más porque hablamos de un juicio, ¿ya? Testificar también, testificar también puede ser, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Carear qué significa? ¿Alguien sabe? No es cacarear, es carear. Carear, ¿qué significa? Carear significa, a ver, no sé si han visto alguna película policial en la cual atrapan a dos sospechosos y van y les hacen las preguntas, ¿no? Les hacen el interrogatorio, lo que se llama. Pero cuando hacen el interrogatorio a los dos al mismo tiempo y tratan de ponerlos uno en contra del otro, es decir, el policía le dice, no, mira, esta persona te ha dicho de que tú en realidad estás mintiendo al decir esto, ¿no? En lo que has declarado estás mintiendo. Entonces, como están en contra, están cara a cara. Entonces, los sospechosos van a hablar mal entre ellos. No, no, que tú estás mintiendo. Eso es careo, ¿ya? Es poner cara a cara a los sospechosos. A ver, el elenco hizo su primera adaptación de Romeo y Julieta ante cientos de espectadores. Todavía no le doy las claves, primero hay que analizar, ¿no? Hacer. ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Una adaptación de Romeo y Julieta. Ah, ya, entonces ellos son actores, pues, ¿no? Son actores y van a poner, ¿no? Así, van a hacer su espectáculo, ¿no? Que es una obra de arte en realidad. A ver, les voy a dar alternativas, ¿ya? Al menos ya sabemos el contexto de qué me está hablando, ¿no? De hacer. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya, dramatizó, sí, también se aproxima, ¿sí? En este caso, por las alternativas que nos han dado, se escenificó, pues, ¿no? Porque los actores, cuando hacen su presentación, están escenificando, ¿no? De hecho, hay un escenario ahí, ¿no? Le da sentido a la palabra. A ver, la destrucción progresiva de las áreas verdes resultará muy perjudicial. ¿Qué cosa es lo que se destruye? Áreas verdes, lo subrayo. Entonces, ¿hay una palabra que signifique destrucción de áreas verdes? Sin que le dé las claves, a ver. ¿Alguien me lo puede decir? Sin clave siquiera. Hay una palabra que signifique destruir, claro, Deforestación. exactamente, Gerardo. Y también Farid también lo dijo, exactamente, ¿no? Deforestación. Tala no podría ser, porque tala no implica necesariamente grandes áreas verdes, ¿no? Puede ser un árbol nada más. Entonces acá la más correcta, la más precisa sería deforestación. Entonces tú puedes incluso encontrar la respuesta sin haber leído las alternativas, que sería lo ideal, ¿no? O sea, si logras esto es que ya pues, tienes completamente claro el ejercicio. A ver, ante la falta de refrigerantes, pero con disposición de sal, en la comunidad tienen por costumbre aderezar la carne para conservarla. A ver. Lo que se busca es conservar la carne, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Ah, ya, no lo hacen congelando la carne, sino con sal. Entonces, la palabra que busco, ¿qué debe significar? Conservar la carne con un proceso de sal, ¿no? Echándole sal constantemente. A ver, ¿qué palabra de las que tenemos como alternativa podría significar eso? A ver, pero sazonar, claro, sazonar puede ser que yo le pongo sal, ¿no? Pero no para secar, para conservar la carne, sino para comerla ya, para cocinarla. Acá me está hablando de conservar la carne, porque no la pueden congelar. Imagínate una comunidad que no tenga ningún refrigerador, pero tienen que mantener la carne, entonces ¿qué hacen? Le echan sal. A esto sí tiene un nombre, ¿no? Como ya lo están diciendo por acá. Asesinar, ¿no? La cecina, eso que en la selva se come mucho, que es muy rico, esta cecina es justamente carne seca, ¿no? Carne seca. Obviamente es más complejo, ¿no? No solamente le echan sal, pero bueno, en sentido general implica echarle sal a la carne.
En la India, los maestros enseñan el sendero de la sabiduría a través de la meditación. Mira, me habla de maestros, pero no de maestros que enseñan matemática, no, enseñan sabiduría. Y además me dice en la India. Entonces, hablamos de maestros que hay en la India y que enseñan la sabiduría, ¿no? A través de la meditación también. Entonces, la palabra que buscamos debe tener algo que ver con eso, ¿no? Porque no te van a dar información en el contexto en vano. Si ponen en la India es por algo. Si no pusieran de frente a los maestros. Si ponen en la India es por algo. Porque la respuesta va a tener que ver con eso. ¿Cuál sería la respuesta? Ya. Casa, ¿no? Casa, un gurú. Un gurú es un maestro, ¿no? Que hay en la India, pues, ¿no? Y que además enseñan esto de la sabiduría. En cambio, las demás palabras se pueden aplicar a diversos contextos, no solamente de la India. La palabra sátrapa, ¿alguien sabe qué significa? Sátrapa. Justo lo están preguntando. Ya en Persia, sí. Sí, en Persia utilizaban sátrapa para referirse a un rey, pero no al rey de todo el imperio persa, ¿no? Sino al rey de una ciudad, de una tribu que estaba dentro, como un gobernador, exactamente, un gobernador dentro del imperio. Pero además otra cosa, en la actualidad la palabra sátrapa se utiliza en otros contextos también, no solamente para referirnos al antiguo imperio persa. Si tú lees, por ejemplo, un artículo periodístico, de repente lees a Hitler o en lo que sea, él a veces menciona la palabra sátrapa, por ejemplo. Él y otros más, ¿no? Sátrapa. Pero ¿en qué sentido lo utiliza? No para referirse a un rey persa, sino para referirse a una persona, un político sobre todo, que tiene actitudes de dictador, ¿no? Actitudes autoritarias, que lo que él hace quiere que se cumpla. Un déspota, exactamente. Entonces, la palabra sátrapa también se puede utilizar en el contexto actual de repente, si tú quieres referirte a una persona déspota, ¿no? O un jefe de repente, un jefe de una empresa, que trabaja en una empresa y que trata mal a sus inferiores, ese sería podríamos decir que es un sátrapa, ¿no? Una forma de decirlo. Muy bien. Es una palabra despectiva porque obviamente los griegos y las personas que viven en Occidente miraban mal a la gente de Oriente, pues, ¿no? Entonces usaron esa palabra como algo malo. Y jeque sería un jefe, pero en el mundo árabe, ya, ¿no? En el mundo musulmán por ahí, que es más contemporáneo de nosotros. Ya, miscelánea, ¿ya? Vamos a resolver los 10 ejercicios. Ustedes lo van a hacer, obviamente. Yo les voy a guiar después cuando, si es que sale la alternativa diferente, yo los guío, pero la idea es que ustedes practiquen. ¿Ya? Aprovechen el tiempo de clase para practicar también. ¿Ya? A ver, definiciones, ¿no? En la cual tienes un contexto. Es bien parecido a predicción léxica, la verdad. A ver, resuelvan esto. A ver, por ahí me dicen enano, me dicen dado también puede ser. Creo que entre dado y enano, ¿no? Entre dado y enano está acá, me parece, profesor, porque ambos hacen referencia al contexto del cual me está hablando. ¿Qué es qué cosa? El ámbito artístico, ¿no? Musical específicamente. Entonces está entre esas dos, entre dado y enano. Vamos a ver. Mira, claro, habla de músico virtuoso. Si nos quedamos con músico virtuoso, podrían ser ambas, ¿ah? Podría ser dado, podría ser enano. Podría ser cualquiera de las dos. Pero el contexto agrega otras cosas. Por ejemplo, dice, si quiere ser un músico virtuoso, debe formarse en una escuela exigente. O sea, él no quiere ser cualquier músico, ¿no? Él quiere ser excelente en ese instrumento que él está tocando. Él quiere ser excelente. Entonces, la palabra virtuoso se puede aplicar cuando un músico es muy bueno, muy, muy bueno. Y toca composiciones muy difíciles y lo hace muy bien. A eso se llama músico virtuoso. Y la definición
que te está mencionando más ese tema de la exigencia, de la excelencia, sería el enunciado dado, ¿no? Que domina de modo extraordinario la técnica de su instrumento, ¿ya? Hay varios virtuosos, ¿no? Virtuoso es casi como una especie de categoría, ¿no? Que llega un músico cuando ya se vuelve, sobresale sobre los demás y que suele conseguir fama mundial. No así nada más alguien es virtuoso, no, son poquísimos. Muy bien. Y en cambio, Enano dice que conoce el arte de la música o lo ejerce. Entonces es más genérico, ¿no? Simplemente que sabe tocar un instrumento. No se refiere a la excelencia. Entonces acá, dado. Analogías. A ver, analogías. Que vieron con el profesor Rosmel, ¿no? Ahí con él vieron lo que eran analogías. A ver, vamos a ver. Dice, hemeroteca revista. Seguramente aplicaron el método RON, ¿no? La clase pasada. A ver, me están diciendo, algunos me dicen que es enano, otros me dicen que puede ser barco también. A ver, los demás. BOE, me dice Bruno. BOE, profesor. Voy a poner BOE. Los demás enano, ¿no? Creo que la mayoría me dice enano. Y algunos dudan entre barco y enano. Ya. A ver, primero, ¿no? Ron, relación. ¿Qué relación tiene hemeroteca revista? Mm, a mí me gusta más hacer lo que se llama verbalizar. Creo que me parece que es más preciso y más fácil incluso de resolver. Y en algunos casos es necesario verbalizar. Verbalizar quiere decir que yo voy a crear una oración con estas dos palabras, ¿no? Y que sea precisa, porque no es solamente hacer una oración por hacerla, tiene que ser precisa. Yo, por ejemplo, puedo decir que la hemeroteca, ¿qué cosa es la hemeroteca? Es básicamente el lugar, ¿no? El lugar donde se coleccionan revistas, ¿no? O donde hay una gran variedad de revistas. Entonces tiene que ver mucho con lo que es el lugar, con el concepto de colección también, ¿no? Todavía puedo completar la oración. Claro, como dice Gerardo, casi en el 90% de los ejercicios se tiene que verbalizar, porque no basta el tipo analógico, no basta eso a veces. El tipo analógico no te da tanta información. En este caso sería, ¿no? La hemeroteca es el lugar donde se guardan, se coleccionan revistas. Uno puede decir lo mismo de museo pintura, ¿no? Puede ser, pero ¿cuál es el problema de la B? Que el concepto de museo es más amplio. No solamente se aplica a pinturas, puede ser también esculturas, puede ser un museo de arte textil también de repente, ¿no? Son museos, o también museo histórico, hay museos de muchas cosas, entonces la B queda un poco amplia. Pero también puede ser la A, también, como dice Jordan, también puede ser la A, porque la Oploteca es un museo, o sea, es un lugar, no sé si comparte eso, que es un lugar donde se coleccionan armas, pero armas antiguas. Es decir, Oploteca es más preciso. Se refiere a armas, pero armas antiguas, no armas modernas. ¿Ya? Por lo tanto, la A se aproxima más que museo, pero tiene este problemita, ¿no? Que es más preciso para armas antiguas, no para armas en general. Y la filmoteca, ¿qué es? Es un lugar que implica una colección de películas, de filmes, ¿no? Entonces, en este caso, la más precisa sería filmoteca. Mira, Osario Hueso también quizá puede ser, porque Osario es un lugar donde hay muchos huesos, pero acá no está el tema de la colección. Es decir, no hay un interés coleccionista acá, sino que es simplemente que cuando un cementerio tiene que renovarse, o sobre todo antes pasaba eso, ¿no? Un cementerio ya tenía que ingresar nuevas sepulturas y ya estaba lleno, lo que hacían era limpiar todo el cementerio, ¿no? Y con estos huesos, las personas religiosas lo que hacían era ponerlos así, formaban cosas, ¿no? Entonces han visto las catacumbas en el centro de Lima. Eso es un osario. Hay un montón de huesos, ¿no? Cráneos, así, que es un poco tétrico eso, un poco extraño, ¿no? Pero eso es un osario. Y la discoteca es una colección de discos, ¿no? De discos. O también puede ser el lugar donde la gente va, se divierte. También puede ser, ambas cosas. Entonces, la clave en este caso sería enano, ¿no? Filmoteca, película. A ver, predicción léxica, lo que hemos visto hoy día.
No te olvides de analizar el contexto. Eso es lo más importante. A ver, por acá me dicen enano. Al toque, ¿no? Rapidito, profesor, es enano. No se demore, profesor, es enano, es fácil. Claro, sí, está bien, es enano, ¿no? ¿Y por qué razón es enano? Porque acá el contexto te habla de un ataque, ya, es un ataque, se puede atacar de muchas formas, ¿no? Lo que más pensamos en ataque, sobre todo golpes, ¿no? Golpes físicos. Pero acá no se refiere a eso, se refiere a un debate, un ataque en un debate. Y además habla de argumentos. Entonces, cuando estás en un debate que implica argumentos, tú das tu punto de vista y lo tienes que sustentar con argumentos, ¿no? Lo opuesto sería cuando tú atacas el argumento del contrincante y tienes que usar argumentos para atacar su tesis, su punto de vista. A esta acción de usar argumentos en contra de una tesis se llama refutar. ¿Ya? Polemizar es más genérico, implica discutir con alguien, ¿no? Sobre cualquier tema. Contradecir implica decir lo opuesto. No implica necesariamente usar argumentos. No necesariamente implica usar argumentos. Y replicar significa decir algo después del otro. Generalmente para decir lo contrario, ¿no? O para negar lo que la persona ha dicho. Pero no implica argumentos tampoco. La única palabra que implica argumentos es refutar. Siempre la palabra refutar tiene que ver con argumentos. Usar argumentos en contra de la tesis de alguien. Antonimia, ya. Antonimia, tú sabes que es lo mismo que predicción léxica, pero con la diferencia de que tienes que encontrar la palabra opuesta, ¿no? Que significa lo opuesto, o sea, una antónima. Pero debes tomar en cuenta el contexto. Va a ser lo mismo que hiciste en predicción léxica. Analizar el contexto. A ver, me están diciendo barco, ¿ya? Bruno, todavía con signo de interrogación, Bruno, así como que dice, puede ser la B, profesor, pero no meto mis manos al fuego por la B. Digo que puede ser, profesor. Ya, puede ser la B. Vamos a ponerlo acá la B. ¿Alguien dice otra? Todos dicen barco, ¿no? Ya. Bien. Está bien. Dice, al final del ciclo, es decir, cuando ya termina algo, cuando algo termina, algo acaba, algunos estudiantes se sienten orgullosos por los resultados que obtuvieron en las evaluaciones. Es decir, están orgullosos porque les ha ido bien, porque han conseguido sus objetivos, han logrado sus objetivos, les ha ido bien. Lo opuesto sería, ¿no? Claro, cuando tú logras tus objetivos te sientes orgulloso. Entonces, la palabra opuesta debe significar cuando no logras los objetivos. ¿Hay alguna palabra que se refiere a la sensación que tú tienes cuando no lograste lo que querías? Claro, la palabra es la que ustedes me estaban indicando, ¿no? Insatisfechos. Insatisfecho significa que no lograste lo que estabas buscando, ¿no? Los demás son muy amplias, ¿no? Deprimido se refiere a algo triste, ¿no? ¿Qué te ha pasado? No, no implica eso de los objetivos. La única palabra que implica de los objetivos, o sea, que no cumpliste tus objetivos es insatisfecho. ¿Ya? Así que acá sería barco. Barco, muy bien. Conectores. Hay que adelantarnos un poco a las clases, a la teoría de la semana 5, ¿ya? Mira, en conectores se utilizan, bueno, valga la redundancia, ¿no? Los conectores, que son estas palabras que aparecen acá, que establecen relaciones lógicas entre dos oraciones. Oración uno, oración 2, ¿no? Por ejemplo, si la oración uno dice, ingresó a la universidad, y la oración dice, estudió mucho, quiere decir que esto de acá es la causa, y esto es el efecto, ¿no? Él estudió, ingresó, por lo tanto acá va un conector causal. Y ya me dieron clave, ya yo me pongo a hablar, acá ya me habían dado la clave ustedes. A ver, la C me dice, la C, a ver, vamos a ver. Dice, cumplieras con pagar tus deudas, podrías sacar otro préstamo. Acá hay una típica relación condicional, ¿no? Si haces algo, entonces puede ocurrir lo otro. Si cumplieras con pagar tus deudas, entonces, conector de consecuencias, entonces, podrías sacar otro préstamo. Como te hayas registrado en Infocor, será difícil que te aprueben esta solicitud. Es decir, este está diciendo que tú pidas otro préstamo.
pero luego te dice que no lo vas a lograr. Eso va a ser difícil. Por lo tanto, hay oposición, ¿no? Hay oposición. Tú podrías lograr algo positivo, pero no lo vas a lograr. Es muy difícil que lo logres. Ahí va un conector adversativo, que sería pero, ¿no? Un ejemplo de conector adversativo. Muy bien. Información eliminada. Ya, te lo vuelvo a explicar ya. Tienes tus 5 oraciones que están separadas, ¿no? Son números romanos. Lo que tú tienes que hacer es elegir uno de esos enunciados para marcarlo como respuesta. ¿Y cuál va a ser? El que debas eliminar. ¿Y por qué lo vas a eliminar? Ya sea porque redunde, es decir, que repita información que otro enunciado también tiene y que no agregue nada nuevo. O también lo puedes eliminar porque sea impertinente, es decir, que se aleje del tema. Seguramente ya me están dando claves. Sí, algunos sí. A ver, los demás, ¿cuál se va? A ver, por acá me están diciendo que es dado en el chat. Dadito. Voy a ponerlo como opción. Otra, ya la 4. Claro, lo mismo dado, ¿no? La 4. Dado también me dice por acá Luis. Dado, ¿no? Todos me dicen dado. Todos me están diciendo dado. Vamos a ver cómo es esto. Mira, el tema del texto es sobre esta investigación, ¿no? Habla sobre una investigación. De lo que trataba era de transformar el veneno de la avispa para hacer antibióticos, ¿no? Para combatir bacterias. La 2 dice que este medicamento, o sea, se refiere a este medicamento que menciona la investigación, logró 80%, ¿no? De que los ratones sobrevivieron a esa prueba. El 80% sobrevivió. La 3, de la fuente y su equipo programaron las moléculas del veneno para que no fuera tóxico. Así te explican, ¿no? Hicieron esta prueba, ¿no? Reprogramaron las moléculas para que funcionen en seres humanos. Este antibiótico es promisorio. Promisorio quiere decir de que hay esperanzas de que sea bueno, ¿no? Parece que va a ser bueno. Para ser usado en personas. A ver, pero esto de que es promisorio para ser usado en personas se está repitiendo, ¿no? Se está repitiendo de la 3, porque en la 3 te explican incluso cómo lo van a hacer. Claro, repite información, como dice Gerardo, ¿no? Porque ya tú te puedes dar cuenta a partir de la 3 que es promisorio para las personas. Y además te dice la razón, pues fue eficiente y seguro en ratones. Ah, ¿esto dónde estaba? Esta información que está acá abajo, estaba en la 2. Entonces, la 4 está repitiendo lo que dice la 2 y lo que dice la 3, pero no agrega nada adicional. En cambio, la 2 es más preciso, te habla del 80%, algo que no está en la 4. La 3, por ejemplo, te habla de reprogramación de moléculas, o sea, te explica cómo lo hicieron. Así que la 4 está repitiendo lo que dice la 3 y lo que dice la 2 y no agrega nada bueno, ¿no? Nada que ayude al tema. Tú podrías entender lo mismo si no lees la 4. Entonces la clave, la que se va, es la 4. Así que lo han hecho bien. Lo han hecho bien, por redundancia. Redundancia, ¿no? Nos adelantamos un poquito a la teoría. A ver, plan de redacción. Tú tienes 5 enunciados. Siempre se trabaja con 5 enunciados los ejercicios. Y tienes que ordenarlo, porque ha sido alterado el orden, ¿no? A ver, resuelvan este ejercicio. Ya. La mayoría me está diciendo, profesor, es avión.
A ver, vamos a dejar unos segundos para los demás que todavía no terminan. Ya, todos me han dicho avión, ¿no? Nadie me ha dicho otra clave. Todos me dicen avión, profesor. Vamos a ver. Mira, acá en este caso el título te ayuda. Yo diría que en un 60% de los ejercicios de plan de redacción el título te puede ayudar. Te puede ayudar, por ejemplo, en el orden en el cual va a aparecer la información. Acá te dice vínculo entre el conde Drácula y Vlad Tepes. Este es un personaje histórico, este es un personaje literario, ¿no? Eso ya seguramente lo saben. Entonces tenemos que empezar con justamente cómo apareció este vínculo, ¿no? O cómo se origina. A ver, la número uno dice, la leyenda del conde Drácula nació a partir de un personaje allá. No te dice a partir de este personaje. Si acá dijera a partir de este personaje, ya no podrías empezar con la uno, porque si dijera este personaje implicaría que antes ha mencionado al personaje. Es decir, debería comenzar a hablar de Vlad. Pero como no lo hace, dice solamente un personaje, indeterminado, un personaje, empezamos con la uno. Del libro que nació del mismo nombre, escrito por Bram Stoker en 1897. Ya, hasta ahí vamos bien, con la uno empezamos. Ahora, el siguiente, por lo tanto, tiene que decir cuál es ese personaje histórico, y eso está en la 4. Bram Stoker se inspiró en el personaje histórico Vlad Tepes, aquí está. Príncipe de la región de Valaquia, que ahora es parte de Rumanía. Ya, hasta ahora sabemos quién es esta persona de cuál se influenció, ¿no? Se inspiró. Tenemos que saber por qué. ¿Por qué razón se inspiró en este personaje? O sea, Drácula debe tener una semejanza. ¿Cómo te explican la semejanza? En 2, 3 y 5, pues, ¿no? Empezamos con la 3. Fue famoso por la formidable resistencia con la que combatió a sus enemigos, que eran turcos. Luego vendría la 2. Allá, ahora se va a aproximar a en qué se parecían, ¿no? Los llevaba a una muerte terrible. Los clavaba, claro, en picas. Lo que él hacía era ponerlos en la pica vivos. Y por efecto de la gravedad, poco a poco iban atravesando la pica cada vez más hasta que quedaban totalmente atravesados como anticuchos, ¿no? Es lo que él hacía. Y luego la 2 ¿ya? Y luego finalmente la 5 porque él tomaba la sangre, ¿no? Entonces a eso se asemeja más al conde Drácula, ¿no? Lo remojaba en pan, lo remojaba en pan. Entonces acá la clave es avión. A ver, por acá Henry me dice algo interesante, ¿no? Me dice, profesor, mira, acá yo lo he hecho, veo lo siguiente, empieza con la uno y tú puedes jugar con las claves, ¿no? Tú puedes jugar con, ya, si empieza con la uno entonces solamente puede ser la A y dado. Luego empiezo a comparar, a ver, ¿podría seguir después de la uno la 5? Si veo que no, entonces la tacho y me quedo con la A. Es cierto, se puede hacer eso. Y si estás en el examen, obviamente lo vas a hacer. Yo no te digo que no lo hagas en el examen, puedes hacerlo. Está bien, no hay ningún problema porque tienes que sacar el puntaje como puedas, ¿no? Ahora, si estás practicando por tu cuenta y no te están evaluando, si no estás en el examen, yo te sugiero que trates de resolverlo sin ver las claves primero. Es decir, con un lápiz con un papel al costado, vas escribiendo como tú vas pensando que son las alternativas, porque así te vas a forzar a practicar y a ejercitarte mejor en lo que es resolver ejercicios. ¿Ya? En el examen sí, obviamente, utiliza todos los recursos que puedas para resolver la pregunta, ahí sí no hay problema. ¿Ya? Inclusión de información. Por ejemplo, acá Steven dice, no, cuando juegas con las claves te pones nervioso y dudas. ¿Y sabes lo que puede pasar? De que estás jugando tanto con las claves que te olvidas de leer con atención las oraciones, ¿no? Eso podría pasar. Entonces, no lees con atención y presupones que esto es así y no te das cuenta de que en realidad no pudo haber sido así, tiene que ser de otra manera. También puede pasar eso, cuidado con eso. Muy buena aclaración, Steven, eso puede pasar. Sí. Inclusión de información, ya tú tienes igual 5 oraciones, siempre son 5 oraciones, pero le falta una, ¿no? Tú tienes que completarlo. Y para eso te basas en lo que te dicen los demás enunciados. A ver, ¿cuál sería la clave? Este está un poco difícil, ¿no? Me parece.
A ver, me está diciendo que puede ser la A, puede ser dado, puede ser casa. X, que me imagino que quisiste poner casa, ¿no? Si pusiste X, es que quizás pusiste poner casa. Mm, casa también me dicen los demás. Ya, la mayoría ahora me está diciendo que es casa, ¿no? A ver, vamos a analizarlo. Ya, la mayoría me dice que casa, pero hay varias opciones en la cual me dicen la A, la B, ¿no? La D, por ahí. Ya, mira lo que dice el texto. Un equipo de astrónomos ha detectado una explosión de luz. Ya, hablamos de una explosión de, o sea, hubo luz que fue percibido por los astrónomos, ¿no? Proveniente de una estrella, no te dice cuál, ya, es una estrella, un sol. Queda el espacio libre y luego dice, se trata de un raro fenómeno. Entonces, como el enunciado 3 te dice que es un raro fenómeno, en la 2 yo creo que te deberían describir un poco de qué trataba este fenómeno. Porque si hablamos de explosión de luz, esto me parece muy genérico, ¿no? Una explosión de luz, o sea, mucha luz, nada más. Pero, y en la 3 es raro fenómeno. Es decir, tiene que explicarte algo que no suele pasar. Tiene que explicarte exactamente, ¿no? Lo dice conocido como evento de disrupción de marea, ¿no? Disrupción es interrupción. En las imágenes que pudieron obtener los especialistas observa la espaguetificación, ¿no? Que viene del espagueti, del fideo, ¿no? Así como está acá en el dibujo. La espaguetificación de la estrella. Este fenómeno se ha producido en una distancia tal, ¿no? De la Tierra. A ver, la A te dice, esta explosión ha sido estudiada. No te está explicando, no le da sentido a que sea un raro fenómeno. No le da sentido a esa expresión, ¿no? Eh, la B te dice la idea de un agujero negro succionando. El problema de la B es que ya está presuponiendo que ha dicho que el tema sea un agujero negro. No te está iniciando a la idea de que es como que ya lo está presuponiendo. Y antes no ha mencionado nada de agujeros negros. La C dice, cuando dice esta se refiere a la estrella que menciona la uno, ¿no? Esta estrella fue desgarrada por un agujero negro. Ah, te está explicando. Desgarrada por un agujero negro supermasivo. Lo está explicando, ¿no? Y si tiene sentido con que sea raro fenómeno, pues, ¿no? Un agujero negro absorbiendo, ¿no? A una estrella. Ahora, Dado dice ¿por qué desafortunada? O sea, ¿por qué es desafortunada la estrella si hay una explosión de luz? No tiene sentido. No se corrobora con lo que está antes, no tiene sentido. La E podría ser ¿ah? Los investigadores descubrieron que un agujero negro lanza una poderosa explosión de materia cuando devora una estrella. ¿Cuál es el problema? Que habla de explosión de materia. Y acá hablamos de luz, nada más. Entonces la clave es casa. La clave es casa. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Y se acabó el tiempo. El tiempo pasó volando. Ya, listo, chicos. A los que desean, ¿no? Si desean, eso es opcional, les voy a dejar un quizzes para que lo resuelvan si desean. ¿Ya? Y ya, pues, ¿no? Los demás si desean vayan a ir almorzando, no hay problema. Hasta luego, chicos. Yo les voy a dejar acá el quizzes, el enlace. Voy a dejar de compartir primero. A ver, un momento. Ah, y no se olviden entrar al aula virtual, ¿no? Ahí tienen material. Tienen ustedes ahí evaluaciones, es decir, para que resuelvan ejercicios, para que vayan practicando. Así que también pueden ahí resolver ejercicios. De hecho, se sugiere bastante que hagan eso, porque son ejercicios que hemos elaborado en la plana con el objetivo de que sea una continuación, ¿no? Un complemento de sus clases. Así que también ahí sería bueno que practiquen eso. A ver, un momento. A ver, ya, asignar. A ver, estoy generando el enlace, ¿ya? Ahí está el link, chicos. Ahí está el link. Eso lo graban el link y lo pueden utilizar cualquier día, ¿no? Tienen casi 2 semanas, creo, hasta que se borre.